A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Una historia cuenta que en el siglo XIX un marino occidental llegó a Japón y allí encontró una dulce compañía femenina que le alivió sus soledades y su sensación de lejanía de la patria a la cual alguna vez habría de regresar. Y llegó después, en efecto, el momento de partir. Y este marinero abandonó a quien fue su compañera, pero sin saber que la mujer estaba esperando un hijo suyo. 3 años después, ya casado, vuelve por un corto tiempo al Japón, pero lo hace en compañía de su esposa. El marino se entera de la existencia de su hijo, lo reclama y lo lleva con él. Desesperada, la mujer japonesa pone fin a sus días. La obra se llama Madame Butterfly y es una de las obras más exitosas en el mundo actual. Su autor, el italiano Giacomo Puccini, uno de los músicos más amados por el pueblo italiano. No obstante, el estreno de esta obra fue un fiasco que despertó silbatinas y carcajadas y hasta algunos disturbios en el teatro. No obstante, Puccini, a pesar de estar convencido de su excelsa calidad, asumió una actitud humilde, reescribió la obra y la convirtió en una de sus obras estandarte. Puccini, el artista amado por los dioses de la música, estaba desapareciendo un día como hoy, 29 de noviembre de 1924. Y los regalos de su pentagrama, siempre inspirado, sobreviven en nuestra memoria agradecida. Las principales noticias del día. Titulares. El Tribunal Contencioso Electoral sanciona a Diego Ordóñez con una multa de $8.400. Corte Constitucional califica reforma parcial para apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía. Suspenden artículo que regula requisitos para aborto por violación. Fallo a favor le devuelve a Fernando Villavicencio su curul en la Asamblea. En el segmento de opinión, el ejemplo de Ener Valencia. Los editoriales de Simón Espinosa Cordero, imitar Talía Flores, Correa Nebot y Saquicela hacen política en offside. José Hernández, el dislate de Espinosa que Jiménez no paró. Noticias del día. El Tribunal Contencioso Electoral sanciona a Diego Ordóñez con una multa de $8.400. El Tribunal Contencioso Electoral decidió sancionar a Diego Ordóñez con $8.400 por haber publicado un mensaje en la red social Twitter. La decisión se dio a conocer este martes 29 de noviembre de 2022. Pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes, escribió Ordóñez el 5 de noviembre de 2021, aunque luego borró el tuit. El mensaje hacía alusión a la asambleísta Mónica Palacios de la bancada del correísmo. Ordóñez, quien es actualmente secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, en la época en que escribió este tuit era asambleísta del oficialismo. La sentencia dice lo siguiente: sancionar al señor Diego Hernán Ordóñez Guerrero
con la sanción pecuniaria de 21 salarios básicos unificados, equivalentes a $8.400, que deben ser depositados en un término de 30 días contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia en la cuenta multas del Consejo Nacional Electoral de Banecuador. Se trató de una apelación a una sentencia previa expedida el 8 de julio de 2022 a las 16:11 por la jueza electoral Patricia Aguaicha Rivera, en la que no se sancionó a Ordóñez. Sin embargo, en esa ocasión se decidió que el mensaje del entonces asambleísta era una infracción electoral muy grave por violencia política establecida en el Código de la Democracia. Corte Constitucional califica reforma parcial para apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía. La Corte Constitucional informó este martes 29 de noviembre del 2022 que el Pleno resolvió por unanimidad que la vía de reforma constitucional planteada por el Gobierno Nacional para permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional es apta para tramitarse por reforma parcial. Casi un mes le tomó a la Corte Constitucional resolver el planteamiento del Gobierno, que tras la primera negativa el 31 de octubre volvió a insistir en la reforma. Esta vez, acogiendo las observaciones de la Corte Constitucional, propuso que la intervención de las Fuerzas Armadas se permita mediante una reforma parcial y no por enmienda. La Corte, en pleno ordinario del lunes 28 de noviembre, aprobó por unanimidad el dictamen. Así, determinó la vía correspondiente para la tramitación de una propuesta de reforma constitucional planteada por el presidente Guillermo Lasso, en la que se busca modificar de forma extraordinaria las funciones que desempeñan las Fuerzas Armadas en la seguridad del Estado. Al respecto, la Corte declaró en su dictamen que el procedimiento de reforma parcial establecido en el artículo 442 de la Constitución sí es apto para la modificación constitucional presentada por el presidente de la República. En consecuencia, la Presidencia puede presentar su iniciativa de reforma constitucional ante la Asamblea Nacional para que se inicie el trámite legislativo conforme el artículo 442 de la Constitución. Suspenden el artículo que regula requisitos para aborto por violación. La Corte Constitucional suspendió de manera temporal la vigencia del artículo 19 de la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. El artículo 19 norma los requisitos que las víctimas deben cumplir para acceder al derecho del aborto consentido en caso de violación, denuncia para la investigación y sanción del delito de violación y otros delitos conexos, salvo el caso de mujeres con discapacidad mental, declaración juramentada, examen de salud por parte del médico tratante o médico legista, consentimiento informado por parte de la víctima o de su representante legal. Exámenes y profilaxis referidos en esta ley. Se deberá preservar posibles pruebas, evidencias o indicios sobre la existencia de la violación para la correspondiente investigación y la sanción del delito. La suspensión se dio en atención a una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 19 de la ley que entró en vigencia en abril de 2022. La acción fue presentada por el colectivo Galápagos y otros accionantes y estará en vigencia mientras la Corte trata la causa. El colectivo argumenta que el artículo impugnado es contrario a las disposiciones constitucionales relacionadas con el principio de igualdad y no discriminación y a derechos como a la salud y a la libertad. Otro argumento es que exigir una denuncia para acceder a un aborto por violación pone la carga de la detección de la violencia sexual en las víctimas. Fallo a favor le devuelve a Fernando Villavicencio su curul en la Asamblea. Una jueza constitucional concedió ayer lunes una acción de protección al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que le permitirá volver a su curul en pleno de la Asamblea Nacional. El primero en hacer eco de la noticia fue Villavicencio, quien escribió en su cuenta de Twitter que la jueza constitucional Soledad Manosalvas dispuso mi reintegro inmediato a la Asamblea, declarando vulnerados mis derechos constitucionales por el CAL al sancionarme con norma inexistente. Detalló Villavicencio y calificó la acción concedida como un acto que marca un precedente para la libertad de expresión de los asambleístas.
Fernando Villavicencio fue suspendido por el Consejo de Administración Legislativa CAL el pasado 10 de noviembre por 31 días, luego de que la asambleísta de Unión por la Esperanza UNES, Patricia Núñez, denunciara que Villavicencio se había referido sobre ella con términos peyorativos. La suspensión del asambleísta fue mocionada en el Pleno y contó con 5 votos a favor y 1 en contra. Algunas bancadas eran partidarias de que la sanción contra Villavicencio se dé por el plazo de 15 días. Otras, como el correísmo, votaron para que ésta sea por un plazo de 31 días. Entrevista del día. Este martes en Radio Sucesos, Gustavo Isch, consultor político, habló sobre la crisis política y elecciones del Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Bueno, ¿qué nos puede comentar sobre este estudio y también los principales hallazgos? Sí, es un estudio de opinión realizado por la empresa Imacen. Tiene una larga experiencia, una larga trayectoria, está ubicada en Perú. De hecho, el estudio fue hecho a contramano, digamos, por un equipo de ese país y consultores ecuatorianos, bajo la dirección de Giovanna Peñaflor y Fernando Gavilanes, que son consultores muy conocidos a nivel internacional. Y yo participé en este estudio en la fase de formulación de preguntas y luego en la validación de las mismas, de los cuestionarios. El tema de la interpretación, igual que a usted, Verónica, y a muchas personas que ya cuentan con este instrumento de investigación, no, es sorprendente en algunos temas, es preocupante en muchos otros. Como no se trata de un estudio de prospección electoral, en estos momentos eso es lo que eventualmente llama mucho la curiosidad a las personas, pero no es ni es ético ni es técnico, o sea, porque muchas cosas podrían cambiar de aquí en adelante. Así que lo que realmente nos saltó a la vista es tratar de averiguar qué es lo que piensa, qué es lo que siente la ciudadanía respecto al momento en el que vive, porque desde hace algunos años atrás se ha venido gestando una situación que en lo económico, en lo político, en lo social, ha cambiado. No es el país de este momento, no es el país de hace 4 años, no es el país siquiera de hace 2 años, y ni de lejos es el país del 2007, en que empezamos con una serie de transformaciones profundas en el campo de la política a partir del advenimiento de la llamada Revolución Ciudadana. El país ha cambiado y queríamos un poco indagar sobre ello. La investigación cerró en el mes de noviembre, en el que se produjeron algunos hechos que todos pensábamos que iban a suponer un crecimiento, si no muy importante, muy notorio, pero sí un crecimiento en la aceptación a la imagen de la gestión, no es una imagen individual, es a la gestión del régimen, del gobierno, del presidente. En realidad lo que hubo es un incremento sí aproximado del 3% en esa percepción, pero lo que cambia es la coyuntura, es la circunstancia. ¿Qué es lo que le desgasta al presidente? Que es el principal vocero del régimen, por no decir casi el único vocero. Tratándose de un régimen presidencial, cuando nosotros indagamos cuál era la opinión sobre la asamblea, la credibilidad sobre la asamblea, y le comparábamos con el gobierno, con el presidente, etcétera, el hecho importante era que los entrevistados, hicimos una encuesta con 2,000 personas, entrevistas para 2,000 personas, notaban que ya la asamblea, por más que tiene peores calificaciones que ninguna otra institución a nivel nacional, si no me equivoco, no le corresponde ejecutar la política, que al que le corresponde al régimen. Si el que todo el tiempo sale a dar la cara por lo que hace o deja de hacer el régimen es el presidente, pues los resultados son que pueden coyunturalmente verse subidas o estabilidades en la gestión de él como persona, pero inmediatamente tienden a bajar porque las coyunturas políticas acá siguen siendo constantes y supremamente complicadas. Pero más allá de eso, Verónica, datos importantísimos en la política. Uno, puedo, si me permite citar, el presente político del país está perdido. O sea, desde la perspectiva de la visión de la ciudadanía,
sobre el ejercicio de la política, la institucionalidad política, los liderazgos, que tienen unas calificaciones pero paupérrimas, salvo uno que no, cuyo nombre no voy a citar porque podríamos caer en especulaciones dada la cercanía de un proceso electoral, y no me refiero a ningún precandidato a la alcaldía, no, me refiero a un personaje de mucho más peso. La gente mira la política con una desidia, con un escepticismo que se suma a la incertidumbre sobre el futuro inmediato, y esto llega a cifras que bordean fácilmente el 70% de los entrevistados, y el sentimiento positivo cuando se manifiesta es un sentimiento que se afinca en la familia y en la iniciativa y fortalezas individuales y familiares, no en la política, no en los partidos, no en el gobierno, no en los movimientos sociales y no en el Estado. Esto es otro dato muy importante, porque eventualmente pueden producirse situaciones en las que una investigación determina que hay un gobierno con mucha popularidad, o un presidente con mucha popularidad, o un alcalde con mucha popularidad. Esas son percepciones sobre los individuos, pero sobre el conjunto de la institucionalidad que mueve lo público, le hace el Estado, las calificaciones igual son severamente negativas, gravemente negativas, y ello lleva a conclusiones que son preocupantes, porque si las personas no creen en su justicia, no creen en la fiscalía, no creen en la fiscalización de la Asamblea, no creen en el trabajo conjunto de las entidades que conforman el poder público, 2 o 3 de las mejor calificadas no llegan al 50%, ¿verdad? No, pero en el mejor de los casos, las otras calificaciones son abrumadoramente negativas. Quiere decir que los ciudadanos miran que la única, que ese presente, políticamente hablando, institucionalmente hablando, en este país está perdido, en el plazo inmediato. La mañana de este martes, también en Radio Sucesos, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Andrés Altamirano, coordinador del Observatorio de Contratación Pública de FCD, hablaron sobre las posibles anomalías en los procesos de compras públicas. Escuchemos lo que dijeron. Y bueno, Marcelo, cuéntenos qué los animó a armar esta plataforma, y bueno, los ciudadanos la podemos usar, para quiénes está dirigida. Creo que la forma en la que tú lo has definido es la mejor. Esta analogía con las banderas rojas de las relaciones sentimentales, tal vez. Porque así como podemos encontrar posibles patrones de comportamiento en los individuos, también podemos encontrar patrones de comportamiento en las contrataciones públicas que nos pueden dar la idea de que algo no está marchando bien. Y eso es lo que hemos hecho junto con la organización colombiana Data Sketch y con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, así como también de Open Contracting Partnership, en la construcción de esta herramienta. Pero todo parte de algo, que es del Plan de Gobierno Abierto. Recuerdo que en este mismo lugar, hace unos 3 años aproximadamente, estábamos hablando de esto del gobierno abierto y decíamos, ¿qué es esto del gobierno abierto? ¿Cómo nos puede ayudar? Y aquí está uno de los resultados. El Estado ecuatoriano en el año 2018 ingresó a la Alianza por el Gobierno Abierto, y a consecuencia de esto construimos juntos entre gobierno y sociedad civil el Plan de Gobierno Abierto. Y este Plan de Gobierno Abierto contenía un compromiso que era transparentar la información de la contratación pública en Ecuador acorde a un estándar internacional. Desde el año 2020 tenemos la plataforma de datos abiertos de contratación pública, y esta plataforma de datos se convirtió en nuestra herramienta principal para poder desarrollar lo que tú acabas de comentar, contratostransparentes.es. Pues el hecho de poder tener acceso como ciudadanos a grandes paquetes de datos de contratación pública, a poder analizar toda la información referente a los procedimientos de adquisición de bienes y servicios de nuestro país, nos ha permitido desarrollar esta herramienta que está dirigida para todos, para la ciudadanía, para la academia, para los periodistas, para que puedan identificar cómo están contratando las instituciones públicas, para saber si es que las contrataciones se están haciendo tal vez de forma correcta, y si es que tenemos sospechas, que los ciudadanos también nos convertamos, en este caso, en actores que puedan aportar a las denuncias de posibles casos de corrupción. El día de hoy, pues, me acompaña nuestro científico de datos, nuestro experto en contratación pública, que es quien ha liderado todo este proceso.
Interesante, así que conversemos entonces con Andrés Altamirano. Gracias, Andrés, también por estar con nosotros. Y bueno, tengo entendido que en esta página web Contratos Transparentes cuenta con 26 indicadores, 26 de estas banderas rojas que nos dicen, hey, algo está mal aquí, y se agrupan a través de 5 categorías que evalúan la transparencia, competitividad, temporalidad, etcétera. Cuéntanos un poco, Andrés, sobre estas categorías, cómo las identificaron, cómo señalar esas banderas rojas, o sea, por qué esas y no otras, y bueno, cómo eso nos va a servir también para alertar que algo no está bien en este tema de contratación pública. La contratación pública es una área que suscribe bastante cantidades de dinero de los contribuyentes hacia la adquisición de bienes y servicios, y por eso es un proceso que es bastante vulnerable a riesgos de corrupción y a malas prácticas. Y efectivamente, como lo comentó Marcelo, conjunto a DataSketch y a Open Contracting Partnership, hemos elaborado una herramienta que la hemos denominado contratostransparentes.es. ¿Y qué hace esta herramienta? Lo que hace es identificar posibles comportamientos sospechosos dentro de los procesos de contratación. Contratos Transparentes DC, como ya acabas de mencionar, tiene 26 indicadores, 26 banderas rojas que se agrupan en 5 categorías. Estas 5 categorías han sido utilizadas para evaluar qué tan bien están comprando las instituciones públicas en el Ecuador. Tenemos, por ejemplo, la categoría de transparencia, que analiza la cantidad de información disponible dentro de un procedimiento de contratación. También tenemos la categoría de trazabilidad, que permite rastrear a los procedimientos de contratación entre sus diferentes etapas, es decir, desde la etapa de planificación, pasando a la etapa de oferta, llegando hasta la etapa de adjudicación y hasta la ejecución del contrato. De igual manera, tenemos 3 categorías adicionales. Para resumirlas, tenemos confiabilidad, temporalidad y tenemos también la de competitividad. Esta última analiza las condiciones para que se den una competencia abierta e igualitaria en las cuales los oferentes puedan participar dentro de un procedimiento de contratación. Bueno, qué interesante. Estoy ya en esta página en el portal, dice contratostransparentes.es. Muy vistoso el portal, les invito a nuestros amigos oyentes a que lo visiten. Y bueno, aquí hay algunos datos interesantes de contratación pública, dice en cifras. Y, por ejemplo, riesgos de la contratación, 162.500 procedimientos de contratación con un solo oferente. ¿Qué significa esto? Sí, justamente. Dentro de estas categorías que te comentaba, Verónica, existe la categoría de competitividad, que analiza las condiciones para que se dé una competencia abierta. Dentro de la contratación pública y en materia de compra pública, un indicador de direccionamiento de un procedimiento de contratación hacia un proveedor específico es procedimientos con un solo oferente. ¿Qué quiere decir? Es que dentro de un procedimiento solo existe un proveedor o una empresa privada, disculpen, que está queriendo adquirir o querer ganarse un contrato. En este sentido, cuando un procedimiento tiene solo un oferente, posiblemente o tiene más bien una probabilidad alta que sea riesgo de corrupción o una mala práctica dentro de la adquisición de bienes y servicios. Bueno, y es alto, ¿no? El número 132.500 con un solo oferente. Y son procesos de distinta índole, distintas entidades públicas. Sí, justamente, Verónica. Dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública, nosotros tenemos varias modalidades de contratación. Dentro de estas se encuentran las de subasta inversa electrónica, también las de cotización y licitación. Y dentro de estos procedimientos se puja por ganar una adquisición o un contrato. En este sentido, se han analizado alrededor de 2 millones de procedimientos de contratación y efectivamente casi 163.000 procedimientos de contratación tienen un solo oferente. Claro, hay que tener cierta distinción debido a que las banderas rojas son comportamientos sospechosos, pero no indican sí un caso de corrupción. Para llegar a esas instancias necesitamos hacer una verificación técnica y más profunda. Cuidados en tiempo de COVID. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Nosotros hemos visto con esto de la pandemia y más que todo el tiempo que estuvimos enclaustrados, encerrados por causa del COVID, que las personas han aumentado de peso de una manera exagerada. Todos nosotros hemos estado en esa condición, todos nosotros, ¿por qué? Porque el aburrimiento o al mismo tiempo la ansiedad, la desesperación de no poder salir, de no poder contactarnos con nuestros amigos, con la familia, ¿sí?, nos lleva a crear mayor apetito. ¿Y qué era lo que sucedía? Que nos comíamos
todo lo que había, todo lo que podíamos conseguir y más que todo los dulces. Los dulces hacen que nosotros sintamos una sensación falsa de placer. Y el aumento de peso, esta obesidad, que va a llevar lógicamente a consecuencias no solamente del sistema cardiocirculatorio, sino en el sistema digestivo o en otras partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Puede ser desencadenante de diabetes, que es una enfermedad terrible, es una enfermedad que va a dañar órganos como cerebro, corazón, riñón, las arterias de nuestras piernas, trayendo complicaciones muy graves. Si usted nota que ha aumentado excesivamente de peso y quiere recuperarlo, lógicamente hay algunas condiciones. La primera, camine, haga ejercicio. No se ponga de un minuto a otro a hacer unas maratones en bicicleta como Carapaz, ¿ya? No, empiece caminando. Lógicamente, también esto tiene que ir acompañado de ¿qué? De una dieta balanceada. Esa dieta balanceada, ya existen especialistas dentro de la medicina. La nutriología es una especialidad de la medicina que analiza el metabolismo de la persona y a cada una le da una dieta. No se guíen por aquellas dietas de librito en donde había una revista que decía que les iba a bajar de peso. Bajar de peso lo puede hacer cualquiera. Regular su metabolismo está en manos de un especialista médico de nutriología. Así es que ejercicio, evitar, yo digo que hay un movimiento maravilloso para bajar de peso, que es este. Cuando le brinden comida, haga así y usted va a ver cómo adelgaza. Muchísimas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. El Mundial de Fútbol es la mayor fiesta deportiva del planeta. Este concentra la atención de miles de millones de personas por un mes y para muchos es la oportunidad de reducir por momentos las asimetrías entre países desarrollados y no desarrollados. En lo que va de este Mundial tenemos algunas sorpresas: la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina, los empates de Túnez con Dinamarca, Corea del Sur con Uruguay y de Ecuador frente a Países Bajos son un reflejo de que en el fútbol no está nada dicho. Pero es importante detenernos en las figuras de cada selección y hacer énfasis en algunos casos que nos inspiran. Si bien en nuestra selección tenemos varios casos, es digno de resaltar el ejemplo que nos ha dado nuestro goleador Ener Valencia. Ener nació en una de las ciudades más olvidadas de nuestro país, San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, y esta ciudad ha sido víctima de la violencia y hasta mayo del 2022 la DINASED registró 1.2 muertes cada día en esta provincia. Y en plena pandemia, el 20% de estudiantes de esta ciudad no tuvo acceso a recursos tecnológicos para acceder a clases virtuales. Y según el INEC, el 80% de la población de San Lorenzo vive en la pobreza. Esta ciudad vio nacer al goleador de la selección ecuatoriana de fútbol en los mundiales en los que ha participado. Su promedio de gol hasta el día de hoy es de 1.2 goles por encuentro, superando a figuras históricas del balompié mundial como Maradona o Klinsmann. Con su último gol contra Países Bajos igualó la marca de jugadores históricos como el francés Jacques Fontaine, el portugués Eusebio, el brasileño Pelé o el alemán Gerd Müller. Y Ener llegó a Emelec en el año 2010 y tal era su situación que no tenía dónde dormir y tuvo que vivir varios meses en el estadio. Y a pesar de estas dificultades y muchas otras, nunca se rindió y pudo acceder a este club. Y desde el año 2003 juega también en el exterior y actualmente juega en el fútbol turco. Poco pudieron las adversidades doblegar un espíritu luchador y menos lograron derribar su pundonor. Ni siquiera el lamentable secuestro de su hermana en el año 2020 logró afectar y amilanar a sus sueños. Menos lo pudieron hacer las críticas por la falta de gol en la selección en algún momento. Así que Ener Valencia nos da una gran lección a todos los ecuatorianos. No dejarse vencer. En cada pelota que pelea en el Mundial, en cada gol anotado y en cada jugada para el equipo nos demuestra el significado de la valentía, del trabajo en equipo y sobre todo de la fe. Independientemente
de las fases a las que el Ecuador avanza en este mundial, Ener Valencia nos ha dado una gran muestra de cómo hay que afrontar la adversidad, de cómo debemos concentrarnos únicamente en el objetivo a alcanzar y dejando todo atrás, proseguir hacia la meta. Él nos ha regalado varias alegrías. Aprendamos una última lección: la gratitud por todo ese esfuerzo, dejando en las canchas de Qatar. Muchas gracias. Editorial. Imitar, Simón Espinosa Cordero. Según el diccionario de María Molimer, el primer significado de imitar es hacer una cosa copiando de otra o inspirándose en otra, o hacer algo del mismo modo que lo hace otro. Imita muy bien las joyas antiguas, imita a su padre en los gestos. El fútbol ecuatoriano en Qatar es un ejemplo que debería ser imitado en la educación primaria y secundaria y en una deseadísima escuela para asambleístas. ¿Por qué? Porque el buen fútbol de la TRI en este mundial, pase o no a octavos de final, es fruto de un proceso convertido por el director Gustavo Alfaro en un método con bases sólidas, entre las cuales está sin duda la experiencia pedagógica, social y financiera creada principalmente por el empresario Michel Dreyer, que hizo de Independiente del Valle un equipo ganador en el fútbol y una fuente de exportación para socios y empresa. Si así llueve, que no escampe, dice José Hernández en Cuatro Pelagatos de septiembre 22 bajo el título ¿Hasta dónde Ecuador se ve en la TRI? Habrá que esperar a ver si la TRI ha hecho la pedagogía necesaria en la hinchada, que es presuntamente la nación entera, para ver si la masa de sus admiradores ha interiorizado el proceso que ha seguido a la selección desde 2002, cuando clasificó al primer mundial Corea-Japón, porque una vez puede ser obra del azar, 4 es ya un método que muestra enfoque y actitud, y agrega, estar en el cuarto mundial no es entonces obra de la casualidad. Ecuador avanzó a octavos de final en el Mundial 2006 en Alemania y terminó en el puesto 12, y en todas las eliminatorias ha clasificado directamente, es decir, entre las mejores 4 selecciones de Sudamérica. Ahora tiene cerca de 90 jugadores jugando fuera del país y 31 están en equipos europeos. El libro de Gustavo Alfaro, Cazadores de Utopías Imposibles, El Camino de Ecuador a Qatar 2022, de la editorial Planeta, en Bogotá, 216 páginas, más 20 fotografías a color, bien podría convertirse en un texto de cívica e identidad para los últimos años de secundaria, pues narra cómo logró que la TRI jugara a puro corazón y que los seleccionados respondieran como un grupo unido, disciplinado, de peso y de enorme ver. Lo pudimos comprobar en el juego con la selección de los Países Bajos, un poderoso ejemplo de amor a la patria. Pronto volveremos a tratar el mismo tema aplicado a la educación y a la preparación de futuros aspirantes a la Asamblea Nacional. Simón Espinosa Cordero. Correa, Nebot y Saquicela hacen política en offside. Artículo de Talía Flores, publicado en el portal Primicias. Protagonistas de un extraño juego de intereses personales y de grupo, Rafael Correa, Jaime Nebot y Virgilio Saquicela son observados por los ecuatorianos con perplejidad, que miran cómo manipulan las leyes y reglamentos hasta poner a la democracia al borde del precipicio. Devenidos en aliados inesperados, dejando de lado las diferencias ideológicas que antes habían exhibido, hoy sus representantes se han confabulado en la Asamblea Nacional, empeñados en apropiarse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buscan controlarlo porque les abrirá las puertas para manejar todos los resortes del poder, aunque ello implique la demolición institucional de Ecuador. La pretensión de Correa de adueñarse de los organismos de control viene de lejos, hasta verse convertido en su obsesión. Elegir autoridades sumisas semejantes a las que había cuando ejerció la jefatura del Estado, y él mandaba y los funcionarios obedecían, es su objetivo. El primer paso es apropiarse de la Contraloría General del Estado, pero su meta soñada es la Fiscalía, a la que debe considerar su pasaporte a la impunidad. Correa quiere deshacer los procesos legales que tiene la justicia y anular la sentencia condenatoria por el caso Sobornos, que lo mantiene en calidad de prófugo y le impide regresar al país. Desde luego que, dado el zarpazo a la justicia,
también se anularían los juicios contra Jorge Glass, Alexis Vera y una larga lista de exministros y ex altos funcionarios prófugos o asilados en varios países, desde donde manipulan y conspiran en forma permanente contra el gobierno. Desde diversos sectores se aseguran que el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también pretende manejar la Contraloría, entidad que hace informes y emite glosas, y que Virgilio Saquicela, desde la presidencia de la Asamblea, hace los mandados como posesionar a los suplentes de los vocales del Consejo de Participación y Control Social, sin tomar en cuenta la acción de protección que ampara a los 4 vocales destituidos por el Pleno. En este mare magnum legal, la justicia constitucional es usada de manera burda, propiciada por quienes se disputan el poder a golpe de triquiñuelas, incluido el gobierno de Lasso, que meses atrás rodeó el Consejo de Participación con policías para poner a Ulloa y su grupo al mando del organismo. Asombrada por lo que ve, la gente se hace preguntas que no han sido respondidas a cabalidad, pero que es imprescindible reiterar en busca de respuestas. ¿Por qué Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, acolita a Correa para esta suerte de asalto a la democracia si sabe que carga sobre sus espaldas un pesado fardo por los sobreprecios en la refinería de Esmeraldas, el despilfarro en el Aromo, el fiasco de Yachay, la toma de Petroecuador, los sobornos de Odebrecht, los helicópteros Drup, la colosal deuda pública, la apropiación de los fondos del IES, el caso de USAG, el 30S, la persecución a los luchadores sociales, a sus contradictores y al periodismo independiente y otros estigmas más de los 10 años que gobernó con despotismo? ¿Qué pasó desde la campaña electoral durante la cual los socialcristianos denunciaron que el correísmo dilapidó los recursos del país, acabó con las reservas del Banco Central del Ecuador y cifraron en miles de millones la corrupción para que Nebot se juegue hoy por Correa? ¿Se habrá olvidado de que como alcalde protagonizó multitudinarias marchas contra Correa porque decía que mezquinaba presupuestos para Guayaquil y pretendía disputarle territorio? ¿Qué gana el Partido Social Cristiano alentando a un sancionado por la justicia que tendría decenas de nuevos procesos? Y lo más importante, ¿les importa qué piensa la militancia del pacto de su líder, con quien es parte del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla que representa el socialismo del siglo XXI de la región, la antítesis a la doctrina liberal que ellos dicen practicar? Ante la proximidad de la campaña electoral para elegir autoridades seccionales, caben otras interrogantes. ¿Con qué discurso pretende la lista 6 lograr alcaldías y prefecturas en febrero del 2023? Daría la impresión de que Nebot juega a la desmemoria colectiva, aprovechando de que es líder, aunque dicen que a veces actúa como dueño del Partido Social Cristiano. En fin, a estas alturas el liderazgo social cristiano desafía a su propia militancia, a su electorado, pero sobre todo a su propia historia. Tras más de 2 décadas de trabajo denodado que sirvió para rescatar a Guayaquil de las garras del populismo, transformarla y embellecerla, y luego de haber pretendido dirigir el país para salvarlo del extremismo insano, terminar enredado políticamente con lo más cuestionado del populismo en la región, no solo que es actuar en posición fuera de juego. Un offside que asombra tanto que muchos pensarán ameritar una tarjeta roja de la política militante. Por suerte, siempre se puede enmendar y volver. Artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. El dislate de Espinosa que Jiménez no paró. José Hernández, 4 pelagatos. Pablo Arosemena dio el 22 de noviembre la clave de por qué el gobierno está bajo la amenaza de la FENOCIN de paralizar 6 provincias de la costa. Ante la prensa, el ministro de Economía y Finanzas dijo que él no es favorable a la condonación de deudas hasta $10,000. Al paso, explicó que esa decisión se maneja en otra instancia, el Ministerio de Gobierno, y que su dictamen es negativo porque se produciría un hueco peligroso en el patrimonio de Ban Ecuador. Ese es precisamente el problema del gobierno. El presidente Lasso lo maneja como un ente compuesto por departamentos estancos: Jiménez en la política, Julio José Prado en el comercio, Arosemena en economía. Si alguien se pregunta por la dificultad que ha tenido el gobierno de manejar una estrategia
y asegurar una línea de comunicación, la respuesta está ahí. Durante los 90 días de conversaciones con la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN, tras los 18 días de paro y terror que provocaron en junio pasado, voces del gobierno dijeron que ese problema, que nunca han aceptado, se había solucionado. Que el gobierno no solo había constituido equipos multiministeriales, sino que esas mesas de negociación sirvieron para instrumentar una verdadera pedagogía con las organizaciones sociales. Sus dirigentes fueron puestos frente a las realidades estadísticas, contables y fiscales del país. La amenaza de Gary Espinosa muestra que eso no fue cierto. Francisco Jiménez se vanaglorió de haber obtenido no 10 acuerdos como estuvo previsto al inicio, sino 218, y pretendió haber salido del entuerto refugiándose en esos arreglos mal o ambiguamente formulados. Jiménez e Iván Correa probaron desconocer a sus interlocutores. Decir, por ejemplo, que se podría condonar deudas hasta $10,000 pensando que Espinosa asumiría los matices, pues no. Él entendió que se condonarían deudas por $10,000. La pregunta sin respuesta es por qué ese malentendido tomó forma sin que Jiménez y su equipo lo desinflaran. ¿Qué fueron a hacer los técnicos a las mesas de negociación? ¿Era tan difícil pedir el número de deudores de 3.001 a 10.000 y multiplicar? ¿Por qué no se negó de tajo una reivindicación absurda que cuesta al país $188 millones según el dato hecho público por el ministro Arosemena? Más los 58 millones que costó la condonación de deudas de hasta $3.000. Jiménez no es ignorante, es institucionalmente irresponsable. Por eso mantuvo su actitud hasta el 22 de noviembre, cuando en un comunicado de su ministerio avisó que no existe viabilidad financiera para incrementar dicho mecanismo actualmente. Y dice, entre comillas, actualmente, ¿no debió concluir que ese mecanismo no es y nunca será conveniente? Y que lo único que el Estado debe hacer, como lo propone el ministro de Economía, es reprogramar las deudas y dar facilidades para que sus titulares hagan frente a sus obligaciones y sigan siendo sujetos de crédito? Imposible no ver que el ministro Jiménez hace política con plata ajena. Por eso, el miércoles 16 de noviembre, estuvo en Teleamazonas y dijo que estaban trabajando en el decreto del Ejecutivo para dar gusto a Espinosa. Estará listo, dijo, ese fin de semana o a inicios de la siguiente. Solo faltaba trabajar en algunos alineos técnicos. En claro, él comulga con los pedidos excéntricos de Espinosa que, envalentonado, no cesa de sumar exigencias. Condonar la deuda de $10,000 con intereses y costos, sacar los 80,000 deudores de la central de riesgos y darles calificación crediticia A1, es decir, que el gobierno declare que pagar las deudas es igual a no pagarlas, y otorgue impunidad para imponer su pedido, haciendo imposible la vida de sus conciudadanos, tomándolos de rehén, como lo hicieron en junio, y como lo piensan hacer ahora en las provincias de la costa. ¿Cuál fue la pedagogía administrada por ese montón de ministros y funcionarios que desfilaron por esas supuestas mesas de diálogo? ¿Por qué Jiménez tuvo que esperar desde junio hasta el 22 de noviembre para darse cuenta de que un pedido irresponsable atenta contra la racionalidad económica y puede quebrar instituciones financieras y crediticias públicas? Hasta ese 16 de noviembre, el ministro de Gobierno ni siquiera conocía el costo de la demanda de Espinosa. En Teleamazonas dijo que sumaba 160 millones a 170 millones, más o menos, pero aún desinformado, ¿no era su deber oponerse a esa pretensión en las mesas de diálogo? Este problema será el preludio de lo que hará Leonidas Issa en el primer trimestre del 2023, producto del manejo disparatado de Jiménez, porque fue él quien multiplicó las concesiones como si estuviera en feria de piñatas. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Países Bajos en guardia ante las armas químicas. En guardia ante las armas químicas. La cumbre de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas se ha inaugurado en La Haya con una advertencia sobre el conflicto de Ucrania. La invasión rusa ha aumentado el peligro real de que se utilicen armas de destrucción masiva, incluidas las químicas.
La situación está al límite, explica Fernando Arias, director general de la organización. La guerra ha exacerbado las tensiones preexistentes hasta un punto en el que no se puede dar por sentada la unidad de la comunidad internacional en los desafíos globales comunes relacionados con la seguridad y la paz internacionales. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente del posible uso de armas químicas y biológicas desde que comenzó la guerra en Ucrania en febrero pasado. Moscú afirma que Kiev intentó desarrollar un programa de armas biológicas junto con Estados Unidos, pero no ha presentado pruebas creíbles. Tanto Moscú como Kiev se encuentran entre los 193 gobiernos que se han comprometido solemne y voluntariamente a no utilizar nunca, bajo ninguna circunstancia, armas químicas. Los reveses sufridos por el ejército ruso en el campo de batalla han reavivado el terror a que Rusia utilice armas de destrucción masiva. Desde que comenzó la guerra ha blandido repetidamente la amenaza nuclear al tiempo que acusaba a Ucrania de buscar una bomba sucia. Las autoridades prorrusas de Energodar, controlada por Rusia, donde se encuentra la central nuclear de Zaporilla, desmintieron este lunes que existan planes para abandonar la planta controlada por las fuerzas rusas desde el 4 de marzo. Los voluntarios ucranianos encuentran una veintena de cuerpos de soldados rusos en Donbenke, Kharkov. En Donbenke, región de Kharkov, los voluntarios ucranianos realizan una tarea tan ingrata como necesaria. Buscan a sus compatriotas muertos en combate, encontrando también en ocasiones cuerpos rusos. El voluntario Oleksiy Yukov habla de hasta 20 soldados rusos fallecidos en este pueblo cercano a la ciudad de Izium. Mientras buscábamos a los soldados ucranianos encontramos los cuerpos de los soldados rusos, cuenta Oleksiy. Las tropas rusas intentaron destruir esta posición defensiva. Primero la bombardearon fuertemente, la atacaron con bombardeos aéreos y luego atacaron con su infantería. La mayor parte de la infantería fue aniquilada. Los restos encontrados estaban en el bosque situado a las afueras del pueblo. Se examinaron y se registraron las pertenencias personales, como el dinero y los documentos. Son soldados rusos. Algunos de ellos llevaban uniformes ucranianos con una cinta de San Jorge, el símbolo militar ruso. Esto significa que se pusieron lo que pudieron conseguir porque no tenían otra cosa. Podría tratarse de soldados recién movilizados o de convictos que fueron enviados a una muerte segura aquí. Tras el pertinente examen médico forense, los restos de algunos soldados rusos podrían ofrecerse a cambio de los cuerpos de los soldados ucranianos. Rusia nos ha causado un tremendo dolor, explica Oleksiy. Ha iniciado una guerra contra nosotros, está arruinando nuestras ciudades y matando a nuestra gente. Pero seguimos siendo humanos, incluso en estas circunstancias, y recogemos los cadáveres de sus militares. Esperamos que ellos tengan la misma motivación para recoger y enterrar los cadáveres de los militares ucranianos. Donbenke fue ocupado por las tropas rusas el pasado 11 de junio y finalmente liberado el 11 de septiembre. 3 meses de dura batalla que muchos ya no pueden contar. Moscú abre un año más su famosa pista de patinaje en la Plaza Roja. Se acerca la Navidad y con ella las tradiciones de las diferentes ciudades. En la Plaza Roja de Moscú, la famosa pista de hielo está ya lista para el disfrute de miles de rusos que este año vivirán unas fiestas un tanto especiales. Ni las luces ni la música pueden hacer olvidar que el país está en guerra. Algunos moscovitas encuentran apropiada esta puesta en escena. Al fin y al cabo, la Navidad está para olvidar lo malo. Incluso durante la Gran Guerra Patriótica, la Segunda Guerra Mundial, la gente iba al teatro y descansaba, recuerda Nadezhda. Todo se creó para los niños. Es un momento difícil para todos, reconoce por su parte Nikolai. En muchas familias, los maridos e hijos han sido reclutados y necesitan relajarse para sentirse bien. Esperemos ganar y que la guerra termine lo antes posible, añade Irina. Que todos nuestros chicos vuelvan sanos y salvos y que haya paz en el mundo. Todos esperamos lo mejor. Que acabe el conflicto, que todos nuestros compañeros militares vuelvan sanos y que haya una resolución pacífica, concuerda Anton. Hasta entonces, toca disfrutar de espectáculos como el de los campeones olímpicos Victoria Sinitsina, Nikita Katsalapov y Kamila Valieva en la pista de patinaje de la Plaza Roja. El show, ya se sabe,
debe continuar. Denuncian que exfuncionarios de Daniel Ortega piden asilo en Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense calculan que solo este año más de 30 funcionarios gubernamentales han migrado hacia Estados Unidos. El asilo político luce como la opción más viable debido a las numerosas restricciones que enfrentan los nicaragüenses. Están huyendo de Nicaragua no solo funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, están huyendo de Nicaragua funcionarios de todos los poderes del Estado y de todos los estratos sociales del país. Uno de los casos más emblemáticos es el de la juez Lisette Santamaría de la ciudad de Nueva Guinea, quien denunció al partido Frente Sandinista de controlar la Corte Suprema de Justicia. Para eso uno también hace una promesa de ley, ¿verdad? Antes de ejercer el cargo. Y pues al ver que yo no estaba actuando apegada a la ley, sino que estaba haciendo lo que ellos me decían, entonces me cansé de eso y me cansé de ser un títere y por eso tomé la decisión de salir de ahí. Opositores aseguran que hay inconformidades dentro de las estructuras del Estado por el rumbo que lleva Nicaragua con la reelección del presidente Daniel Ortega y el control absoluto de todas las ciudades con las recientes votaciones municipales. Aquí está la oposición de brazos abiertos para que vengan, se unan al lado bueno de la historia, al lado correcto, el que nosotros nos unimos desde el 2018. Que ellos lo están haciendo un poco tarde, no importa, lo importante es que juntos vamos a reconstruir Nicaragua en el futuro. Hasta el momento, el gobierno sandinista no se ha referido a los funcionarios que han abandonado el país. Donaldo Hernández, Voz de América. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.